hoy vamos a comenzar. Ya que vamos a empezar bien. O sea, vamos a ponerle de verdad a nuestros corazones y mentes una exigencia y hoy vamos a tratar de empezar a entender de manera un poco más profunda que lo habitual. Vamos a hablar sobre la Trinidad de Dios. Un tema bastante resistido por muchísimos cristianos, porque es un tema complejo, porque tiene distintas aristas, porque hay una alta mala comprensión, hay muchas herejías crecidas alrededor de la Trinidad. Y yo en la oración hacía mención de algo que es tremendamente importante y significativo. Nadie que pretenda llegar a la vida eterna debe tener problemas con la Trinidad. No se puede llegar a la vida eterna sin la Trinidad. Y ahora vamos a tratar de ver con un poco más de profundidad, vamos a tratar de entender cómo es que funciona esto. Un Dios y tres personas distintas y diferentes entre una de ellas. No son tres dioses, no es un Dios que se manifiesta de una manera u otra. Vamos a descubrir en la palabra de Dios que es un Dios que funciona como Dios, que tiene naturaleza de Dios y que las personas que lo componen nunca se manifiestan como personas separadas, sino que siempre son tres personas distintas en un Dios. No se asuste por esta complejidad, al principio ya vamos a interiorizarnos de qué se trata. Lo primero que quiero que hagamos es a ver si a ustedes en algún momento les pasó de pensar que este Dios que nosotros servimos tenía algún grado de orgullo, de narcisismo. Estoy hablando cuando recién dimos los primeros pasos. Hoy sería grave que pensemos eso, pero ¿no le pasó a ustedes que pensando en Dios, cómo es que Él puede crear personas solo para que lo adoren a Él? Porque en nuestras mentes naturales esto choca un poco. ¿No se le pasó alguna vez a usted? ¿O solo fui yo el perdido que pensaba de esa manera? ¿Nunca pensó en esto? Sí, ¿no es cierto? Porque si razonamos en Dios de manera honesta, vamos a encontrarnos con esta pared. ¿Cómo es que Dios, de lo único que está interesado, es que le adoren a Él? ¿Por qué tiene la necesidad de recibir la adoración de todo aquel que Él crea? Claro, eso es superficialmente lo que aparenta ser este Dios. Vamos a tratar de investigar un poco si es tan así la situación. Y si de verdad fuimos creados exclusivamente para adorarlo. Vamos a ver también esto. La Trinidad. Hoy enfrentaremos un tremendo reto de empezar a mirar de manera un poco más profunda de lo habitual un tema muy difícil, pero no menos importante y atrapante como es la Trinidad. Quisiera comenzar reflexionando un poquito, sincerando nuestros propios corazones en lo siguiente. ¿Quién de nosotros no pensó más de una vez que Dios es narcisista, lleno de egocentrismo? Si nosotros tratamos de entender qué es el narcisista o el narcisismo, significa tener un aire de superioridad razonable y necesitar constantemente la admiración excesiva de los demás. Sentir que merece tener privilegios y recibir un trato especial siempre. Esperar que se reconozca su superioridad incluso sin haber logrado nada. Hacer que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que son. Si nos remontamos a esa, ya que mi hermano coincide conmigo, si nos remontamos a ese pensamiento, estas características serían fácilmente aplicables a un Dios que necesita, demanda y exige que le demos el primer lugar, que tenemos que darle la honra, que tenemos que tener todas las consideraciones. O sea, tiene algunas características de esto, ¿no es cierto? Cuando vine al cristianismo, entre paréntesis, yo no tuve la bendición de nacer en una familia cristiana, entendí que Dios hace todas las cosas para su gloria.
pero honestamente me parecía tan raro, tan malo. No me enojaba, pero me incomodaba y me llamaba muchísimo la atención. Pensaba que Dios había creado a los seres humanos solo para que lo adoraran a Él, lo cual no hablaba bien de Él. Estoy hablando llevando mi mente a aquellos primeros momentos o tiempos del cristianismo. La verdad que cada Dios, con minúscula, de cada religión falta, es así egoísta. Pensemos, por ejemplo, en el Dios de los mormones, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios del Islam, Alá, con su profeta Mahoma y con su libro el Corán. También el Dios de los pentecostales, los llamados solo Jesús. Son dioses llenos de orgullo y de soberbia. Supuestamente existen por toda la eternidad pasada, pero contentos de no amar a nadie, de no preocuparse de nadie y de no ofrecerle nada a nadie. Si usted revisara un poco, nosotros nos enseñaron en el seminario sectas y sectas falsas, doctrinas y demás. Y cuando usted revisa un poquito el pensamiento de las religiones falsas, nunca te ofrecen absolutamente nada. Nunca hay una manifestación de amor de ese Dios para el que le sirve. Simplemente vos adorás a eso, te adaptás a las exigencias que tiene, sin esperar absolutamente nada a cambio. Es demandante, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, contentos de nunca buscar la bendición de otros, están solos y contentos por toda la eternidad. Pregunta, ¿te gustaría tener un Dios que no te ame y que nunca te busque y que no se preocupe definitivamente cuál sea tu final? Porque ese es el sistema del Dios falso. No importa su final. ¿Le gustaría a usted, serviría tener una religión donde Dios no te ame y no se preocupe de vos? No tendría ningún sentido. Y lo peor de todo es que estos dioses después crean humanos solo para su propio autosatisfacción. O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros aprendemos de Dios, estamos formándonos a la imagen de aquel que vamos conociendo. De hecho, la meta del cristianismo es que tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos en tratar de ser lo más parecido posible a Cristo antes que Él venga. Juan 14 lo dice claramente: voy a preparar el lugar, volveré y tomaré de mí mismo. Yo voy a tomar aquellos que se parezcan a mí. Pero nuestro Dios vivo y verdadero es vivo y diferente porque Él es un Dios trino. Hermano, la doctrina de la Trinidad cambia todo. Ahora, ¿cómo podemos entender esta doctrina de la Trinidad? Bueno, lejos de poder fabricar ideas propias de Dios en nuestras mentes, la Biblia nos dice que para poder conocer la Trinidad tenemos que empezar por el Hijo. Nuestras mentes no darían, deberíamos empezar por el Padre. La Biblia nos enseña que para conocer la Trinidad tenemos que comenzar por el Hijo. El Hijo es la imagen de Dios invisible. El Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Alguien que me lo busque, por favor. Y otro que tenga Colosenses capítulo 1, versículo 15. Repito, Juan 1, 18. Amén. Y Colosenses 1, 15. Leo. Juan 1, 18. Juan 1, 18, por favor. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La manera de poder conocer a este Dios es buscar a Cristo, porque Cristo nos ha dado a conocer al Padre. Amén. Colosenses 1, 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Qué versión es esa? NTV. Ahora tengo la otra.
La Reina Valera 60 dice, Él es la imagen del Dios invisible, Sí. el primogénito de toda creación. Ahí está, gracias. El primer paso es entender que si el Hijo amado es quien revela a Dios, entonces Dios no es un omnipotente tirano, sino que es un Padre amoroso que ama a su Hijo por toda la eternidad pasada. Desde el momento que tiene un hijo, ¿podría Dios ser padre si Él no tuviera un hijo? ¿No? ¿Cómo ser padre sin tener hijos? Para poder ser padre, necesariamente necesitaba un hijo. Entonces, escuche esto. El primer paso es entender que si el Hijo amado es quien revela a Dios, entonces Dios no es un omnipotente tirano, narcisista, que le gusta, porque lo único que pretende es que lo amen a Él, sino que es un Padre amoroso que ama a su Hijo por toda la eternidad pasada. Es más, aprendemos que ese Dios, Padre bondadoso y bueno, Él no nos creó para su propia satisfacción, como se cree al principio cuando nosotros con Bonito éramos pecadores, ¿no es cierto? Él no nos creó para su propia satisfacción, sino que nos creó para bendecir a su Hijo eterno. Yo dije, los hermanos se van a parar, van a pegar un aplauso, van a alargar el mate, el café, lo que tengan las hermanas, porque, escuche, le están diciendo que Él nos creó, o sea, a usted, Él nos creó para su propia satisfacción, sino para que bendecir a su Hijo amado eterno. Dios no nos creó para complacerse de Él. Usted fue creado para bendecir y amar a su Hijo. Amén. Él no nos creó para su propia satisfacción, sino que nos creó para bendecir a su Hijo eterno. Hemos sido creados para hacer bendición eterna para su Hijo amado. O sea, eternamente vamos a hacer su bendición. Yo que cuando uno se casa, cuando está de novio uno, ¿no? Se porta bien, vamos a ver. Bonito no sé si habrá portado bien con todo lo que supe de él, ¿no? Pero cuando uno está de novio se porta bien, después cuando uno se casa, ¿no? Todo es bueno, todo es lindo. Ni un problema, ninguna discusión, todo ¿no es cierto? Pero cuando transcurre el tiempo, se van asentando algunas cosas, empiezan a soltarse los corazones y las costumbres, y por ahí empiezan a tener, ¿no es cierto?, a ver realmente cómo es la persona. Pues con Dios no pasa así. Hemos sido creados para hacer bendiciones eternas de su Hijo amado. O sea, nunca cambiará esta relación con Dios. Nunca cambiará su amor eterno para nosotros. Este bienestar de querer bendecirnos todo el tiempo, de mimarnos, de preparar cosas maravillosas para nosotros, para que se cumplan las promesas que Él dejó escritas en su palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él ha preparado. No. Este solo versículo encierra una cantidad interminable de cosas creadas que están creadas para que cuando usted llegue allá disfrute de eso. Amén. Porque eternamente usted será amado, porque ha sido creado para que usted también ame eternamente al Hijo de Dios. Amén. Imagínense la finalidad de nuestra existencia. ¿Recuerdas el preámbulo que hicimos? Pensar que Dios nos creó exclusivamente para que lo adoremos a Él. O sea, rápidamente empezamos a darnos cuenta que fuimos creados para que nosotros seamos bendición para Él. Hemos sido creados para hacer bendición eterna de su Hijo amado. Gracias, Martín. Yo sigo igual, porque el Padre no es egoísta, sino todo lo contrario. El Padre es quien sigue siempre y da y da. Él es la fuente inconmensurable del que regala vida y bendición a todo el universo. Inconmensurable, ilimitada, incalculable. Él es la fuente ilimitada de bendiciones para todo el mundo.
aún en la eternidad pasada, Él ya rebosaba de amor, habiendo engendrado a su Hijo en la eternidad. Debemos tener mucho cuidado en esto. Dijimos que para que Dios sea Padre tiene que tener un hijo. Un hijo que no ha sido creado. No es lo mismo un hijo creado que un hijo engendrado. Son dos cosas totalmente diferentes. Engendrado es que nunca tuvo principio ni fin, al igual que su padre. Creado es que tuvo un momento de nacimiento. Nosotros somos creados, ¿no es cierto? En determinado momento del tiempo de Dios nacimos. De ahí para atrás no hay registros de nosotros, pero de ahí para adelante sí. Pues Dios, Jesús, el Hijo de Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Eso sí, muy importante la definición, la diferencia entre creado y engendrado. Debemos resaltar que lo amaba tanto, es como si dijera, escuche, mi hijo es tan maravilloso, es tan hermoso, es tan glorioso, que merece que 1.000 millones de voces alaben y adoren y canten por siempre a su esplendor. Este era el sentir de Dios para su Padre. Este es el sentir de Dios para su Hijo. Y este es el sentir del Hijo para con su Padre. Este es el sentir que debe tener, que tiene la Trinidad para con el Espíritu Santo. Debemos resaltar que lo amaba tanto, que es como si dijera, mi hijo es tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, que merece que 1.000 millones de voces lo alaben y lo adoren y canten por siempre de su esplendor. Así que nos creó a nosotros para darnos como regalo a su Hijo amado. Amén. Imagínense, hemos sido creados para ser el más grande regalo que Dios le puede dar a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Usted se dirá, claro, y en estas condiciones podríamos mirar alrededor nuestro y decir, todos los que pertenecemos a la iglesia hemos sido creados para esto. Podríamos mirar un poco más al evangelismo, al cristianismo moderno y decir, con las características que la iglesia tiene, todos hemos sido creados para eso. Pues sí, con todo eso hemos sido creados para eso. Así que nos creó a nosotros para darnos como regalo a su Hijo. El Hijo, y ya vamos a empezar con algunas declaraciones interesantes, el Hijo también es Dios, el Verbo por el cual el Padre creó todas las cosas. Pero el Hijo tampoco nos creó con el propósito de bendecirse a sí mismo. Y lo sabemos, porque cuando el Hijo se encarnó, Él nos dice que lo hizo explícitamente con el propósito único de glorificar a su Padre. ¿Lo repito? Sí. El Hijo, ¿no?, también es Dios, el Verbo por el cual el Padre creó todas las cosas. O sea, ya lo dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. O sea, Jesús fue el creador. ¿No es cierto? El Padre lo dijo, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo exaltó. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Bien. Pongan atención. Si el Hijo también es Dios, el Verbo por el cual el Padre creó todas las cosas, pero el Hijo, que es el que creó todas las cosas, tampoco nos creó con el propósito de bendecirse a sí mismo. Y lo sabemos, porque cuando el Hijo se encarnó, Él nos dice que lo hizo explícitamente con el propósito único de glorificar a su Padre. En otras palabras, es como que se dijera, mi Padre es tan esplendoroso, tan majestuoso, el mundo necesita verme a mí, repito, el mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Padre. En otras palabras, es como dijera, mi Padre es tan esplendoroso, es tan glorioso. El mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Padre. O sea, mi papá es tan espectacular que yo necesito que estas que yo he creado me vean a mí, vean que yo soy el Padre y el Padre en mí, que vean que yo soy igual que Él, para que puedan de esta manera conocer a mi Padre. Amén.
viéndome a mí, conocen a mi Padre. Su santidad, su gloria, su misericordia, todos los atributos maravillosos que mostró Cristo, ese es el Padre. O sea, qué rápido quedó la idea de que Dios es un narcisista engreído que lo único que quería era gloria, ¿no? En otras palabras, es como si dijera: mi Padre es tan esplendoroso, tan majestuoso. El mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Padre. Yo acá puse una pregunta. Pregunto, ¿no debería ser este nuestro pensamiento diario? Mi Señor es tan esplendoroso, tan majestuoso, que el mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Señor. Me pareció importante porque, a ver, era Jesús, el Espíritu Santo hablándome a mí, no sé si me explico, pero ¿se da cuenta? Así como Cristo creó a los hombres, dice: yo necesito que la gente vea en mí lo invisible que es mi papá. No nos cabe a nosotros la responsabilidad de que el mundo vea en nosotros, en la iglesia Jesús Rey de Gloria, en el cristianismo actual, ver las características en mí de Cristo. ¿Acaso con Cristo no estoy juntamente crucificado? ¿Acaso no se supone que estamos en Él y que cuando el Padre nos mira, nos ve a Cristo en nosotros? ¿Acaso nosotros no tenemos que ser igual que Jesús? ¿Alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Acaso no tenemos que sentir como Jesús, perdonador, misericordioso, bondadoso, respetuoso y todo lo que Cristo tiene? ¿Acaso Cristo no nos ha regalado su característica? Porque Él murió por nosotros y nos dio toda su justicia. O sea, todo lo bueno que tenía Jesús está en nosotros. Está en nosotros, está en nosotros. Amén. Todas las características positivas de Cristo están en nosotros. Ahora, le hago la pregunta con este pensamiento. ¿No debería este ser nuestro pensamiento diario? Pues entre comillas, mi Señor es tan esplendoroso, tan majestuoso, que el mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Señor. Para que se enamoren de mí, del Señor, tienen que verme a mí, pero tienen que ver a Cristo en mí. Ya no vivo yo, dijo Pablo, o sea, se murió Pablo. ¿Qué es lo que quedaba? Cristo en él. ¿No debería ser este el pensamiento de la iglesia? Por eso muchas veces decimos que nuestra conducta es la que le permite a otro entender en quién creemos en realidad. O sea, Correcto. vernos a nosotros, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sobrellevar las cosas, las situaciones, hacen reflejar en la persona que realmente queremos expresar en lo que creemos, en quién confiamos. Oye, ¿por qué vos no te llegan las cosas del trabajo? Están tan tiradas ahí una de la otra, ¿no? Porque Cristo no roba. ¿Se entiende, no? Sí, sí, amén. ¿Por qué vos das gracias y pedís por favor? Porque Cristo hace eso. Nosotros debemos ser la imagen invisible de nuestro Dios. El Espíritu es igual. Él busca la gloria de las otras dos personas de la Trinidad. Él plasma toda la gloria del Hijo en la Biblia y lo utiliza para transformarnos hacia esa gloria, para que nosotros podamos adorar al Padre por medio del Hijo. Si podemos empezar a ver el amor entre las personas de la Trinidad, el amor intertrinitario, que va a escuchar de aquí más, así podemos empezar a ver el amor de las personas de la Trinidad, llamado el amor intertrinitario de Dios. La razón que existe es porque el amor intertrinitario rebosante de la Trinidad se desbordó, incluyendo también a nosotros en ese amor. Amén. Se aman tanto, son tan especiales unos con otros, que ese amor que ellos tienen, querían compartirlo con alguien. Y dijo: voy a crear a todo esto, ¿para qué? Para que le den gloria a mi hijo, para que este va a ser el mejor regalo que yo le voy a dar a mi hijo. Van a hacer esto, que va a ser su iglesia, su esposa. Y cuando Cristo creó a esto por mandato de Dios, dijo: no, es que esto tampoco lo cree para mí, sino para que le den gloria a mi Padre. ¿Se entiende el amor
que hay allí. Amén. La razón que existe es porque el amor intertrinitario rebosante de la Trinidad se desbordó, incluyendo también a nosotros en ese amor. Hermano, la Trinidad es una maravillosa verdad. Debemos asombrarnos y maravillarnos de tan solo poder pensar en este Dios pleno. Existen muchas personas que se quejan de la doctrina de la Trinidad porque es incomprensible. Claramente esto es más grande y profundo que con nuestras mentes podamos comprender. La gente común dice, no puede ser posible 3 personas en una, las matemáticas no me cuadran en esta idea, así que no la acepto. Es absolutamente soberbio y necio razonar así. Pensar que el Dios Todopoderoso es infinito tiene que caber en la cabeza de una pequeña mente. Si el Dios del cielo, o no el Dios del cielo, si el Dios bíblico entrara en la cabeza exclusivamente de un ser humano, sería un Dios muy pequeño. Casualmente por sus características, casualmente porque es incomprensible, porque es eterno, porque todo lo de él es maravilloso, porque no lo podemos comprender, habla de su gloria. Amén. Tengo un Dios que es tan maravilloso que yo no puedo entender todo lo que hace. Solo creo que Él es un Dios bueno, amoroso, que la Trinidad rebota de amor, que nos complicaron a nosotros también en el tema, que yo confío plenamente en Él. Pero es tan grande, hace cosas tan extrañas, pero yo sé que todo lo que yo no entiendo hoy tiene un final maravilloso después. Es absolutamente soberbio y necio pensar así, que el Dios Todopoderoso e infinito tiene que caber en una pequeña mente. Esto es idolatría. Crear a un Dios a su medida. Pensemos. No poder comprender completamente la Trinidad es lo que confirma su veracidad, porque Dios es santo, santo, santo. Y esto significa que aún ser diferente, un ser distinto totalmente de nosotros, habla de su gloria. Porque si fuera como nosotros, oye, yo le aprendo a ver al Gonza y listo. ¿No es cierto? Mi señora me atiende, me cocina, me lava la ropa, me corta la uña, entonces le prendo 2 velas a la Johnson y listo. No poder comprender completamente la Trinidad es lo que afirma su veracidad, porque Dios es santo, santo, santo. Y esto significa que es un ser diferente, un ser distinto, totalmente y diferente a nosotros. Y esto necesariamente significa que si tu Dios cabe en tu mente humana, eso significa que necesariamente y obligatoriamente fue fabricado allí mismo, en tu propia mente. Si vos tenés un Dios que razona como vos y que está hecho a tu medida, tienes tu propio Dios. Está lejos de ser el Dios de las Escrituras. Es así, todo esto es la introducción al tema. Ya por favor, tenga paciencia. Amén. Es así de real porque Dios es infinitamente más grande que nuestra capacidad de comprensión. Es majestuoso, es lleno de esplendor y de gloria. Nunca tocaremos fondo cuando profundicemos en las aguas de la Trinidad. Cada uno de los teólogos más renombrados y sobresalientes de este mundo son inútiles y tontos frente a la persona incomprensible e incomparable de Dios. No hay comparación. Amén. Simplemente como Job debemos hacer y taparnos la boca, asombrarnos delante de Dios tan lleno de esplendor. Pero cuando porque a veces cuando hablamos de la Trinidad es un misterio que es algo incomprensible, a veces decimos esto como pretexto de ignorancia, no de necesidad de lo que Dios dijo y que nos ha regalado este maravilloso libro llamado la Biblia. La Biblia no
instruye acerca de la persona de Dios. Es un gran misterio la Trinidad de Dios para aquellos que se conforman con no saber. Repito, es un gran misterio la Trinidad de Dios para aquellos que se conforman con no saber. No, demasiado complejo. No, nadie lo puede entender, No, no te metas en esto porque vas a terminar confundido. Claro, es un gran misterio de la Trinidad, aquellos que se conforman con no saber. Puede ser más fácil decir que es un gran misterio antes que dedicarle tiempo y oración a este gran misterio. Amén. Existe una gran diferencia entre misterio, secreto y enigma. La Trinidad no es un secreto, tampoco es un enigma. La Trinidad es un misterio. Dios nos ha revelado cómo es y Él nos dice que Él es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. Voy a hacer una aclaración que voy a tratar de llevar adelante en los minutos siguientes y en las clases siguientes. Lo que vamos a empezar a ver dentro de poquito es que dos puntos básicos de la Trinidad. La primera de ellas es que la Trinidad se compone de tres personas totalmente distintas y diferentes entre sí. Distintas y diferentes entre sí. Entiéndase bien, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, no está diciendo que Él piensa exactamente lo mismo, no está diciendo que son dos personas como si fueran un clon, está hablando de las características propias y personales. Amor, santidad, gloria. O sea, en eso sí son parecidos, porque son, ¿no es cierto?, Dios glorioso. Pero cada uno tiene su funcionalidad dentro de su creación. Cada uno tiene su tarea dentro de su creación en cuanto al universo, al mundo espiritual, al mundo físico. Cada uno de ellos tiene y toma determinaciones diferentes. Claro, lo que pasa es que la perfección, cuando se une con la perfección, no hay ningún tipo de... No es como nosotros, que con la vieja no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para hacer la comida del día. Nos amamos, nos respetamos, nos queremos, todo lo que vos quieras, pero nos cuesta... Otra vez, hijo, yo chico. Ahí tengo yo en el freezer un bol lleno de ¿qué? De guiso. ¿De cuándo? No, ahí está en el freezer. 6 meses dura el freezer. No, mi amor. El guiso ese que me dice hace un par de días atrás que estaba ahí en el freezer. ¿No? Tomamos recién desayuno. ¿Qué vamos a hacer de comer, papi? Y yo siempre le digo lo mismo. Yo no puedo pensar en comida si no tengo hambre. Bueno, déjame hambre. Y por ahí se me ocurre hacer tal o cual cosa, y no, eso no. Para que me pregunte entonces qué opino, y después me dicen que no. Nosotros no nos ponemos de acuerdo en perfección. Y acá la perfección se junta con la perfección y entre los tres no tienen ningún tipo de punto de encuentro. Porque se aman, porque son gloriosos, porque son perfectos. ¿Se entiende? Pero siguen siendo tres personas diferentes, totalmente distintas. La Trinidad es un misterio. Dios nos ha revelado cómo es. Él nos dice que Él es el Padre, que es Hijo y que es Espíritu. Tres personas diferentes. Tres personas diferentes. Lo voy a recalcar hasta el cansancio en este estudio. Tres personas diferentes, un solo Dios. Tres personas diferentes, un solo Dios. Cuando hablamos de Dios, cuando se incluya la palabra Dios, usted tiene que tratar de educar su mente de pensar en las tres personas juntas. Las tres personas juntas. Cuando habla la Biblia con la palabra Dios, incluya en su mente a las tres personas juntas. Padre, Hijo y Espíritu. Y después cuando hable del Padre, cuando hable del Hijo y cuando hable del Espíritu son las personas que conforman a ese Dios. No a esos dioses, a ese Dios, porque Dios es uno. ¿Está bien? Amén. Tres personas diferentes de un solo Dios. Así que nosotros tenemos el deber de adorar así, como un Dios trino. Otra queja que se encuentra con regularidad es que dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y esto es correcto.
Pero esa es una palabra que nosotros utilizamos para referirnos a una verdad que sí está en las Escrituras. Los testigos de Jehová predican y te invitan al salón del reino. Bueno, la Biblia tampoco tiene la frase salón del reino. ¿Cierto? Que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Repito, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Esta definición es muy importante, que nuestro Dios, subrayado y teñido, es Padre, Hijo y Espíritu. A veces la gente piensa que Dios es una esencia, que es una cosa que existe por allá. ¿No? Escuchen. A veces la gente piensa que Dios es una esencia. Dios es un ser, una naturaleza que es la base del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es una persona. En la imagen de la Trinidad, muchas veces lo que se ve es que Dios está en el centro y los triángulos forman la esencia de Dios. Es como que es la base del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso no es así. No es que Dios es un ser que le da existencia al Padre, al Hijo y al Espíritu. No, son tres personas y un solo Dios. No es que si no fuera porque es Dios, no existiría el Padre. Son dos cosas diferentes, las vamos a analizar y repetir hasta el cansancio. No se asusten, esta es la introducción. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Así que así se ha revelado un Dios, tres personas. Amén. Pero toda la Biblia enseña estas dos grandes verdades. Un solo Dios, tres personas diferentes. Debemos recordar siempre que la Biblia enseña la Trinidad desde su primer capítulo hasta el último. Primera verdad, Dios es uno. Segunda verdad, Dios es tres personas diferentes. Les dije que era un lindo desafío. Y esta es la introducción, todavía no nos hemos mojado ni los pies. Debemos recordar siempre que la Biblia enseña la Trinidad desde el primer capítulo de sus escritos hasta el último. Primera verdad, Dios es uno. Segunda verdad, Dios es tres personas diferentes. Desarrollo. Número 1, Dios es uno. Texto clásico, Deuteronomio 6:4. Todos lo sabemos de memoria. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Usted cree eso? Mire, si le preguntara a los demonios, me van a responder allí en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Usted cree que Dios es uno? Le voy a hacer leer Santiago. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan porque saben que Dios es uno y que son tres personas diferentes. Ellos lo saben, creen en eso y tiemblan por eso. Santiago 2:19, perdón. ¿Lo tiene? Déjame de ahí, ¿lo tiene? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno, que son tres personas diferentes, y tiemblan cuando saben esto. Nosotros, ni Bueno, digo, la Biblia también enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu de Dios es Dios. Pensando en el Antiguo Testamento, yo creo que el texto que debemos recordar, porque nos revela con más claridad, se encuentra en Isaías capítulo 48, versículo 16. Isaías 48, 16. Dice así: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto,
desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ah, qué maravilla. ¿Quién hablando aquí? A ver, leamos, búsquelo y léelo usted, por favor. La palabra de Dios tiene una particularidad, tiene algo especial cuando nosotros mismos la visualizamos o la leemos. Busque Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Si estamos hablando de un Dios trino, y aquí está Jehová el Señor y su Espíritu, ¿quién es el que habla? El Hijo preencarnado. ¿Está conmigo? ¿Me cree, verdad? Amén. Veamos. El creador del universo, que estuvo desde el principio, está hablando y dice: ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Acabamos de decir hace unos minutos atrás que Jesucristo es el verbo por el cual Dios creó todas las cosas. Y que Él creó todas las cosas, lo dice la palabra claramente, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, revisemos de vuelta el texto. El creador del universo, ¿quién? Dios Padre. Repito, el creador del universo, ¿quién? Decilo, Martín, por favor, con voz de varón. Dice aquí, el creador del universo, que estuvo desde el principio, está hablando y dice, ¿quién? El Hijo. Porque si está, y dice así, Jehová me envió y su Espíritu, y solo son tres, y estamos nombrando a dos, que a solo uno ya. El creador del universo, que estuvo desde el principio, está hablando y dice, Jehová me envió, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Hermano, allí encontramos el Hijo eterno de Dios, el creador del mundo, el que estuvo cara a cara con Dios por toda la eternidad pasada, está hablando y dice, Dios Padre le está enviando al mundo junto con su Espíritu. Esto está en el libro de Isaías, no está en el Nuevo Testamento. O sea, hay una Trinidad declarada puntualmente en el Antiguo Testamento. Amén. Esto pone más claro cuando llegamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, en el bautismo de Cristo, tenemos al Padre hablándole al Hijo, a su Hijo allí, ¿no es cierto?, metido en el agua, y al Espíritu Santo descendiendo como paloma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Trino. Mateo 28, en la Gran Comisión, dice que si queremos confesar, o sea, ser bautizada, ¿está bien eso? ¿Está bien esto? ¿Está bien escrito esto? Si queremos confesar, o sea, bautizarnos, ¿qué piensa de esto? Mateo 28. No, pero ¿qué piensa? ¿Está bien escrito esto así? Dice que si queremos confesar, o sea, ser bautizados, ¿usted confiesa cuando se bautiza? ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo no? Tampoco dijo sí. ¿Qué es el bautismo? ¿Ya son las 8? Sí. 6 minutos para las 8. Sí. Cuando usted va al bautismo de las aguas, se supone que previamente usted ha tenido un encuentro con Dios. Usted ha sido adiestrada y ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. Ha habido una relación interna, personal con Dios. Entonces Dios, el Espíritu Santo, ya hizo un trabajo en su corazón, en su interior. Cuando usted va a las aguas va a dar testimonio
usted va a confesar: yo he muerto al viejo hombre, dejando ahí en el agua todos los pecados, y he nacido a una nueva criatura. Esto es el bautismo. Es un testimonio público, es una confesión pública de que antes el Espíritu Santo te mostró a Cristo, aceptaste a Cristo, entendiste el Evangelio y ahora estás en condiciones de bautizarte, diciéndole al mundo: muero al viejo hombre, muero a la vieja vida y nazco en una nueva criatura. Ese es el bautismo. Amén. Claramente está bien escrito. Ahí lo escribí yo, pero... Dice, si queremos confesar, o sea, ser bautizados, no en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no dice en los nombres, dice en el nombre. Singular. Un Dios en 3 personas. O sea, en la gran comisión, en el bautismo, está explícito claramente esto. Porque Él nos dice: bautícese en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. No nos dice nunca eso. Bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oramos también decimos en el nombre del Padre. Claro, hablo de que, ¿no es cierto? Está claro, no se refiere a 3 personas, sino a una, a un Dios. Amén. Si no, dice claramente en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Importante. Es decir, que para ser un verdadero cristiano, como primera cosa que debemos hacer es confesar. Creer en un Dios trino. Debemos creer en la Trinidad de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas diferentes, un solo Dios. Una sola sustancia que subsiste en 3 personas distintas, totalmente distintas. Hermanos, que el Evangelio tiene como base la Trinidad. La Trinidad es el fundamento de todo. Recordemos cuando el apóstol Pablo explicaba el Evangelio a los romanos en el capítulo 1 de su libro, dice que el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, que fue declarado Hijo por el Espíritu mediante la resurrección. Pedro comienza su carta hablando acerca de lo mismo. 1 Pedro capítulo 1 dice que somos escogidos por el Padre y redimidos por el Hijo y santificados por el Espíritu. Es que no puede haber buenas nuevas de salvación sin la Trinidad. No puede haber buenas nuevas de salvación sin la intercesión del Hijo. No puede haber buenas nuevas de salvación sin la expiación del Hijo. Pensemos en algo simple. Póngase que la Trinidad no existe, momentáneamente piense en esto. ¿Puede y tiene sentido la intercesión? Si no existe nada más que Gonzalo y yo, ¿puedo yo interceder por Gonzalo si no hay nadie a quien interceder? Habla de que tiene que haber una tercera persona. Interceder es ¿qué? Rogar por este, ¿no? Rogar por este, rogar por este. Yo intercedo por él, ¿delante de qué? Tiene que haber otra persona para que exija la intercesión. Cristo intercede por nosotros. Si no hay nadie más, si fuera solo Jesús, como dicen los pentecostales perdidos, ¿qué sentido tiene interceder si no existiera Dios? El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. ¿A quién habíamos ofendido por nuestro pecado? Al Padre del cielo. Entonces Cristo intercede por nosotros delante de una tercera persona. O sea, necesitamos al Espíritu, necesitamos al Hijo y necesitamos al Padre. O sea, para que haya intercesión necesitamos a la Trinidad. Amén. No existe intercesión sin la Trinidad. Pensemos un minuto más. Intercesión. No puede haber buenas nuevas de salvación sin la Trinidad. ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo lo salvamos a David del infierno? Si es que se puede salvar del infierno, ¿entiendes? Necesitamos
Necesitamos que haya un hijo que muere. Necesitamos que haya un Espíritu Santo para que trabaje en el arrepentimiento. Y necesitamos que ese hijo interceda ante el Padre para que él no llegue al infierno. O sea, necesitamos la Trinidad. Amén. Sin Trinidad no tiene posibilidad de llegar a la vida eterna. Y esto es más significativo todavía. No puede haber salvación sin expiación. ¿Qué es expiación? Alguien debe morir por otro. Expiar los pecados del otro. ¿Por qué Cristo va a morir si no hay a quien rendirle cuenta? Si el Padre no existiera y el Padre no tiene ningún problema con nadie porque no existe, ¿para qué Cristo va a morir? Para que haya expiación necesitamos a la Trinidad, al igual que la intercesión, igual que todas las otras cosas. ¿En qué posición quedan aquellas personas que niegan la Trinidad? Podemos pasar muchas horas hablando desde Génesis 1, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, plural, hagamos al hombre a nuestra, no a mí, a nuestra imagen y semejanza. Hasta Apocalipsis 22, donde el último capítulo de la Biblia tenemos a Dios, el Cordero y el Espíritu Santo, por ejemplo. La Trinidad está desde la primera hoja hasta la última hoja de la Biblia. La Trinidad está en todas las Escrituras porque Dios es un Dios trino. Quisiera que juntos nos centráramos en el texto que exalta una manera muy especial a la Trinidad, y este es el texto del Evangelio de Juan 17. Vamos a revisar algunos versículos que están llenos de información de Dios sobre la Trinidad. Nos detendremos por ahora solo en los primeros 5 versículos. 5 versículos de Juan 17 nos van a llevar 3 o 4 clases. Sacaremos todo lo que encontremos aquí. Es un texto profundo, solamente quiero que veamos 2 verdades de la Trinidad el cual nos detendrán. 2 aspectos de la Trinidad muy importantes nos deberían asombrar. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas diferentes, versículo 1, y que en el versículo 5 vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo ser de una misma gloria, o sea, un solo Dios. Todo el estudio va a dedicarse y a relacionar aquí. Todo lo que le acabo de mostrar ahora es recién la introducción. Amén. Ahora, con Juan 17, vamos a empezar a estudiar verdaderamente de manera teológica la Trinidad. Amén. Amén. Lo que se pretende con esto, y esto tiene que ver con lo que hacemos como iglesia, Dios tiene claramente para nosotros un mandato. Hablo de lo que nos paramos aquí enfrente para guiar a esta iglesia a algún lado. En este caso, estamos convencidos que Dios quiere que los que militamos en esta iglesia lleguemos a la vida eterna. Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende en la visión que tenemos como iglesia? ¿Por qué estudiar la Trinidad? Porque ya solo en la introducción le he mostrado que sin Trinidad no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados, no hay nada si no hay Trinidad. En la introducción ya está claro. Ahora pensemos en esto. La idea del pastor, la idea del maestro Mauricio, la idea de lo que dirigimos esta historia, es que usted no pierda tiempo. ¿Cuántas personas o cuántas iglesias modernas van a dedicar tiempo a estudiar la Trinidad de la manera que yo pretendo mostrársela ahora? Solo con la introducción saca usted un cálculo. Oh, pero es muy complejo. Es que si no entiendes la Trinidad no puedes asegurar tu salvación. Hay herejías tremendas que se cometen dentro de la iglesia evangélica. Oh, Dios es como un huevo. Como un huevo.
cáscara clara y yema. Es que Dios es como el agua, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Son todas herejías. Nada más que no hemos pensado. Estamos diciendo, tres personas diferentes, un solo Dios. El agua no puede tener la molécula en tres condiciones a la vez. No tiene nada que ver con Dios eso. Y si lo enseñamos en la escuela dominical a nuestra gente. Maestros de escuela dominical cometen estas herejías y aprenden con estas equivocaciones. Entonces la idea de la iglesia, Jesús Rey de Gloria, es enseñar sobre los pecados, porque los pecados nos llevan al infierno. Y mostrar y reconocer nuestros pecados habla de que vamos a encontrar a este Redentor que murió por esos pecados. ¿Cómo es la solución? Esta es la solución para salir del pecado. Entonces, estamos interiorizados, empeñados a que usted no pierda el tiempo. No le vamos a enseñar cualquier cosa. Le vamos a enseñar cosas que tienen que ver con su salvación. Amén. Lo vamos a guiar con nuestras prédicas con cosas que tengan esencia de lo que usted necesita para vivir esta vida complicada que tenemos hoy por hoy. No le vamos a enseñar de cosas que sean superfluas y que no tengan ningún peso teológico o que simplemente sean vanas. No, le vamos a enseñar las cosas que hacen a su salvación. Para eso requiere un sacrificio, tanto de los que preparamos el material como de los que lo reciben. Sin desmerecer a nadie, porque yo estoy acá y vengo a enseñarle a la iglesia completa. Aprendí en la librería bautista una vez una gran verdad. Cuando llega tu primer alumno, empieza tu clase, estés preparado o no. O sea, yo vengo preparado para enseñarle a uno solo de ustedes, o a toda la iglesia que debería llegar aquí. Amén. Y les vamos a enseñar, y que necesito el sacrificio y el interés, la preocupación de poder aprender de esto, porque esto hace no solamente a tu conocimiento teológico, esto hace a tu salvación. Tienes que conocer a tu Dios. Amén. No podemos cometer herejías gratuitamente. No podemos hacer eso. Así que por esa razón es que estamos tan confiados de lo que hacemos. Usted necesita conocer al Dios con quien va a vivir eternamente. Saber qué hizo. Tenía yo pensado llegar hasta a una instancia allí donde Jesús después de la cena sale de allí y dice que Juan 18 dice que fue el camino antes de llegar al Getsemaní, donde Judas lo iba a entregar, y se cruzaron el torrente del Cedrón. ¿Qué es el torrente del Cedrón? Es un riacho grande, es un caudal de agua, en donde pasaba por allí y todos los animales que se sacrificaban en el templo, ¿dónde iba la sangre? La sangre iba al torrente del Cedrón. Les voy a mostrar con la Biblia de que para la Pascua de Cristo, 30 años después de eso se hizo un censo, se mataron 256.000 corderos. 256.000 corderos. Más de un cuarto de millón de corderos. Para expiar temporalmente los pecados. A razón de 2,5 litros por cordero de sangre, 650.000, más de medio millón de litros de sangre. Los sacerdotes tenían por la ley de Moisés que servir descalzos. La sangre debía llegar hasta más arriba de los tobillos. Taparon las descargas del que iban para el Cedrón para que se juntara la sangre. Y eso estaba pasando el día jueves, cuando Cristo pasaba por allí, camino al puerto de Getsemaní, que está entre el aposento alto y Jerusalén. Allí estaba el huerto, pasaba por allí. Jesús se detuvo a hacer una oración allí. ¿Por qué? Porque era imposible no sentir el olor a sangre, imposible no verla.
el chorreo de sangre, y Cristo sabía que tenía que orar allí, porque su propia sangre quedaría dentro de horas. Dentro de horas daría su vida, derramaría su propia sangre para que todos esos animales dejaran de morir y viniera la verdadera solución para el pecado del hombre. Amén. 650.000 litros de sangre. Más de 500.000 de litros de sangre derramados en solo una Pascua. Cristo solucionó eso. Pero para que pasara eso tenía que haber un accionar de la Trinidad en favor de nuestras vidas. Eso pensaba, hasta ahí pensaba llegar, pero ya lo vamos a revisar con textos bíblicos. Entonces, vamos a interiorizarnos en las Escrituras de una manera maravillosa. Pero para eso necesitamos dos cosas. Que usted mantenga su regularidad de venir, porque si no va... Esto es como ver una película, ¿no? Yo a veces veo una película y el avioncito me dice, está cerrado atrás. Voy a verla porque sí. Ya me perdí un carro. Mataron a 3 y yo no lo vi. Después el coso, me voy a ver a la viejita. No entiendo mucho, veo solamente los que mueren. Y viven felices para siempre, pero... Bueno, acá si usted viene a veces, también le va a pasar lo mismo. Pero esto, créame que es digno de recibirse, porque esta es una de las doctrinas más complejas que la Biblia tiene junto con la predestinación, entre otras que también vamos a ver. El título de esto, para que usted se dé cuenta por dónde vamos a ir, el título original va a ser Admirando la gloria de Dios. Hoy la Trinidad, mañana serán otras maravillosas recomendaciones de la Biblia para nosotros. Espero que esto les agrade y les sirva. Muchas bendiciones. Amén.